Hola, bienvenidas y bienvenidas a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy vengo con una recomendación de un libro bastante clásico, pero no solamente la recomendación del libro, sino que también de una obra nueva que salió en función de este libro. Y estoy hablando de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Como ustedes saben, a mí me encanta el terror y por supuesto Edgar Allan Poe ha sido uno de los autores que solía leer mucho más en mi adolescencia y fueron, obviamente, y como quizás a muchos de ustedes también les ha pasado, uno de los autores que básicamente nos formó un poco en este género y nos dio esta aura de especie de poeta maldito, poeta gótico que obviamente a muchos nos cautivó. Y justamente estuve viendo la nueva serie de Netflix de La caída de la casa de Usher y fue increíble porque gracias a eso comencé a releer los cuentos de Narraciones Extraordinarias y por supuesto que quería hacerle un video para recomendárselos. Y por si no lo han leído, creo que realmente es un libro que no tiene desperdicio y también quiero hablar un poquito de lo inteligente que me pareció la obra al tomar todos los cuentos de Edgar Allan Poe para poder hacer una historia nueva. En Narraciones Extraordinarias tenemos una serie de narraciones que están compiladas porque en la época que fueron publicadas iban siendo publicadas en los distintos periódicos y revistas de la época. Consideremos que Edgar Allan Poe estuvo vigente dentro del siglo XIX, como de los años 1800, durante bastantes años de ese siglo. Y finalmente Narraciones Extraordinarias, como te decía, es una compilación de todos esos cuentos que se iban saliendo como por entrega. En esa época era muy común que la literatura estuviera como en los periódicos y en las revistas. Entonces después con el tiempo se compila y se hacen estas narraciones. Acá tenemos las famosas: El corazón delator, La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, El gato negro, Los asesinatos de la calle Morgue o de la Rue Morgue, entre otros. En algunas ediciones van a poder encontrar más y en otras menos de los cuentos, porque como te decía, va a depender de la edición y de la compilación que se haga, pero por lo general son todos estos cuentos y muchos más. No te voy a narrar o hablar de cada uno de los cuentos en específico, pero sí quería tocar un tema especial y específico de la literatura de terror o la literatura gótica, al ser Edgar Allan Poe uno de los como precursores también de este estilo narrativo. Y es lo interesante que es la forma en la que suceden los hechos y en la forma en las que se relatan. Es súper como interesante leer estos cuentos porque precisamente es como si te estuvieran contando a ti y muchos de ellos están como si fuese una especie de confesión o una especie de conversación y eso lo hace súper interesante y súper cercano. Y además hay otro elemento en el tema del terror o del horror que muestra Edgar Allan Poe, que si bien muchas de las cosas están atribuibles a elementos sobrenaturales o a animales o a sucesos específicos, también el factor terror en los cuentos de Edgar Allan Poe se basa precisamente en los demonios del ser humano y lo que la mente humana puede generar, como por ejemplo en El gato negro o en El corazón delator, que son como los cuentos más clásicos donde realmente los sucesos que ocurren sí son muy horrorosos. Tenemos por ejemplo en El gato negro el protagonista ensañándose con el gato y después de cometer un atroz crimen y que te está confesando en el cuento, lo reemplaza por otro gato y luego ahí suceden cosas. O como ocurre también en El corazón delator, es que este joven, este personaje comete un crimen y eso puede ser muy horroroso, pero luego lo interesante es cómo la propia mente y los propios pensamientos y la propia ansiedad o demonios internos son el factor realmente de terror. El suceso horrible suscita una espiral casi como de locura o de demonios internos que emergen a la superficie y eso es lo que realmente causa terror y es lo que termina generando el desenlace de las historias. Y en otras historias ocurre muy similar, pero eso es uno de los factores como de este terror psicológico que nosotros podemos llamarle a los cuentos de Edgar Allan Poe. La verdad que creo que en general no es desperdicio leer a Edgar Allan Poe. Este libro lo puedes encontrar en Bookmate y los puedes leer totalmente gratis con mi código FranUrriola. Para poder acceder totalmente gratis por un mes a Bookmate te voy a dejar acá abajito en la cajita de la descripción el enlace y tú pones el código FranUrriola y lo puedes leer
totalmente gratis. Realmente, como te decía, es un libro que no tiene desperdicios. A mí me gusta mucho la construcción lingüística porque puede ser quizás una construcción de las palabras un tanto complejas con muchas o mucho vocabulario un poquito más elaborado, pero no es para nada difícil. Es más, le da como ese toque como gótico. No te cuentan las cosas de manera simple, pero también lo más importante es cómo la mente de los personajes de Edgar Allan Poe es lo que realmente genera un terror atroz, y es lo que a uno realmente le da este miedo, porque finalmente no se trata solamente de entes o espíritus que están afuera, sino que el propio poder de la mente es lo que puede llevarte realmente a la locura. Y a veces, como, no sé, los típicos elementos como el terror, los vampiros, los hombres lobos, no es realmente lo que causa miedo, no son esos fantasmas, sino que somos nosotros mismos. El terror realmente está dentro de sí, dentro de uno mismo. Y eso es lo terrible, porque uno puede ir viendo estas como luces y sombras de todos estos personajes que están en los cuentos de Edgar Allan Poe. Y creo que, bueno, es lo que te decía al inicio, estos primeros intentos de generar esta literatura como de terror psicológico, que después obviamente la tradición recoge como Edgar Allan Poe como casi que padre de la literatura de terror. Así que ese es como mi comentario general de Narración Extraordinaria, y más que mi comentario es como decirte por qué creo que deberías leerlo. Son cuentos rápidos pero que generan mucha como ansiedad, porque como te decía, tienen como esta doble capa: la capa superficial, que es del terror que uno puede como ver por la ocurrencia de algún hecho específico, y luego está este terror psicológico, esta segunda capa que es mucho más profunda, que tiene que ver con los horrores y terrores de nosotros mismos y las quizás posibilidades que puede generar el ser humano a la hora de cometer acciones, a la hora de generar acciones. Y ahora voy a pasar a la segunda parte del video, que es básicamente la recomendación también de esta serie de Netflix de La caída de la casa Usher. Que bueno, La caída de la casa Usher es un cuento de Edgar Allan Poe donde un amigo va a visitar a Roderick Usher. Roderick Usher va contando como su historia, está súper enfermo, tiene una hermana que se llama Madeleine, y finalmente este personaje va a su casa, pasa unos días con él porque él siente que realmente se va a morir y necesita estar con este amigo. Pasan cosas y bueno, el cuento se llama La caída de la casa Usher. Esta es una caída también muy literal, pero también muy psicológica. Entonces, con este preámbulo, con esta idea de unos hermanos y de un amigo que escucha una historia, lo que hace Flanagan, que es el director de La caída de la casa Usher, la serie, es armar un cuadro. Entonces pone a Roderick Usher como el patriarca de una familia multimillonaria de la industria farmacéutica. Este Roderick Usher en la serie tiene 6 hijos, y cada uno de los hijos va a tener un destino, y ese destino está determinado por cada uno de los cuentos de Edgar Allan Poe de Narraciones Extraordinarias. Y eso es genial porque logra conectar a través de la historia de la casa de Usher todas las historias, como por ejemplo El gato negro, El corazón delator, Los crímenes de la calle Morgue, etc. Son 8 capítulos en general, 6 capítulos son bastante similares, pero desarrollan una historia un tanto moderna. Es una reinvención de la historia de los cuentos que te decía, en función del primer capítulo y del último, que son los explicativos que tienen que ver con la casa Usher. Y son realmente una maravilla. Son realmente una maravilla. Las muertes que hay no son, ¿cómo decirlo?, no son sorpresa, porque tienen que ver con los sucesos que existen en cada uno de los cuentos. Entonces, cuando tú estás viendo y te das cuenta que uno de los libros, o sea, que uno de los capítulos se llama Los crímenes de la calle Morgue, y resulta que hay monos metidos ahí, uno dice, recuerdo que pasa algo con estos animales. O si uno habla del corazón delator, tiene que ver con el tema de una palpitación. O si uno habla del gato negro, sabe que tiene que ver con Plutón, que es el gato, o Pluto. Entonces van ocurriendo un sinfín de cosas a los hijos de Roderick Usher por un tema específico, que esto sí que no se los voy a contar. Entonces es realmente muy genial cómo logran hacer un hilo conductor con todas las historias de Narraciones Extraordinarias. Personalmente creo que es una excelente serie, una excelente reinvención, y eso también es súper interesante. Ya lo hemos hablado quizás cuando hablamos como de intertextualidad,
o de las adaptaciones, no solamente se trata de adaptar un libro a la pantalla, ya sea en serie o en película, sino se trata de darle una vuelta, de darle un sustento, ser obviamente muy fiel a la trama, ser muy fiel a los sucesos realmente del libro, pero plantear un proyecto estético distinto. Y siento que en esta serie al menos lo logra, cumple su cometido. Para los fans de Edgar Allan Poe van a ver muchas referencias escondidas, con distintos tipos de cosas muy pequeñas, porque todos los personajes del libro, o sea, de la serie, son algunos personajes de los libros, o sea, los nombres no están puestos al azar, realmente es como bastante fanservice, pero a mi parecer bastante bien hecho. Yo realmente disfruté muchísimo la serie, estuve leyendo algunas críticas que la encontraban media repetitiva, media mala, pero yo personalmente la encontré muy, muy, muy interesante. Hay muertes simplemente preciosas, o sea, poéticas, estéticamente obviamente es horrible todo lo que ocurre, pero unas tomas, una dirección muy, muy, muy genial. Y además, bueno, Flanagan también es un amante como de la literatura de terror y de las adaptaciones. Él también ha sido el encargado de hacer Misa de Medianoche o Bly Manor o La Maldición de Hill House. También ha trabajado muchísimo, muchísimo con Stephen King e hizo también, entre varias películas, El Juego de Geralt, y la personaje protagonista, Carla Guino, me parece que es el nombre, del Juego de Geralt, es uno de los personajes muy importantes de la casa Usher. Entonces realmente existe como un set de actores que van encarnando estos personajes tenebrosos que a mí personalmente, como también amante de la literatura de terror, me encantaron, me dejaron muy complacida. No es una serie así que te va a cambiar la vida, pero sí es una serie bastante, bastante interesante, tal como lo es Narraciones Extraordinarias. Así que con eso termino este video de recomendación. Así que nada, espero que estas recomendaciones tenebrosas te gusten. Es muy bonito leer un libro y luego ver una adaptación fiel pero a la vez distinta. Creo que es un ejercicio creativo que a mí me encanta. Realmente yo con esto soy feliz porque es tomar una historia, armar algo nuevo y entregarla a la audiencia que es fanática de este tipo de lectura. Así que eso por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Te dejo obviamente en la cajita de la descripción la información para que puedas acceder gratis a Bookmate. Y nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper, súper pronto. ¡Chao!